Buenas noches con todos. El día de hoy vamos a dar inicio al conversatorio que tenemos, experiencias en agilidad, mitos y realidades. Bienvenidas a Tito, Félix, Orlando Mendieta, también lo podemos llamar Tito. Gracias, Tito. Al ingeniero Félix Mejía Tan, a Toa, a Dorimar, Fabi, a ver quiénes más estamos conectados. Edita, Ani, Isaac, Cristian y Miguel. Buenas noches con todos. Gracias por conectarse. Vamos a pedirles, por favor, que activemos todos la cámara en lo posible. ¿Sí? Es una hora en la que vamos a poder compartir este conversatorio. Activamos, por favor, sus cámaras. Muy bien, vamos activando las cámaras, por favor. ¿Sí? Ya, a ver. Evitemos, por favor, entre las reglas de participación, pues evitemos de hacer tareas en simultáneo para poder aprovechar esta hora de conversatorio, ¿sí? Clelia, estás muteada. Gracias, Miguel. Clelia, estás muteada. Clelia, le has puesto mute. Sí. Ahorita. Ya lo había... A ver. Ya. Creo que se puso en mute, disculpen. Bueno, darles la bienvenida, estimados. Les pedía que activen la cámara, por favor. Las otras personas vamos activando, por favor, para no generar retraso en el conversatorio. Evitemos, por favor, hacer tareas en simultáneo para aprovechar de la hora que tenemos, ¿sí? Gracias, Carlos. Ok. Por favor, nos vamos activando la cámara. Bueno, vamos a proceder con la presentación. Somos la empresa HCB Group. Nuestra misión es brindar servicios de consultoría, capacitación en dirección de proyectos, dirección estratégica, gestión de servicios, agilidad, gestión por procesos a diversos tipos de organizaciones y profesionales. Nuestra visión es ser una empresa reconocida en el mercado, logrando la más alta calidad en nuestros productos y servicios, tanto en la capacitación y consultoría. El día de hoy nos acompañan nuestros facilitadores, el licenciado Orlando Mendieta, con las certificaciones de PMP, tiene las certificaciones CSM, Management 3.0 y KPN. Él es director ejecutivo de Totem Organizacional, ayudando a las organizaciones a habilitar culturas de trabajo coherentes, generativas y ágiles. Tiene una maestría en redes y sistemas de comunicación en la Universidad Politécnica de Madrid, con más de 14 años de experiencia en proyectos de tecnología de la información. Past President de la comunidad PMI La Paz, voluntario PMI y de la comunidad Ágil La Paz, docente de posgrado en diplomado de gestión de proyectos. También nos acompaña el ingeniero Félix Mejía Tan, con las certificaciones de PMP, PMI ACP, ITIL, PMO CP, SMC, SPOC, DTC. Él es gerente general de la empresa HCB Group, con más de 15 años de experiencia dirigiendo proyectos de tecnologías en entidades del sector público y privado. Colaboró como asesor de la alta dirección y jefe de sistemas en entidades públicas y privadas. Consultor especializado en dirección de proyectos y procesos. Conferencista y docente a cargo de diplomados, pregrados y posgrados en universidades e instituciones de prestigio. Bueno, hemos culminado con la presentación. Damos paso al ingeniero Félix. Gracias. Gracias, Clelia. ¿Qué tal todos ustedes? Muy buenas noches. En este corto lapso que vamos a realizar el conversatorio, rápidamente indico el propósito del mismo, ¿sí? Vamos, a ver, permítame, voy a compartirle la pantalla, donde vamos a hablar sobre este propósito del conversatorio del día de hoy, ¿ok? En principio trataremos
trataremos de desmitificar algunas creencias sobre agilidad. Muy probable que todos ustedes, o no estoy generalizando, pero haya esta creencia de que agilidad tiene que ver con hacerlo más rápido, o si pongo POSIT o ya establecí una mesa ágil, ya soy ágil, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? O de repente tener un resultado en 2 semanas, eso implica que ya soy ágil. Vamos a desmitificar de alguna manera estas creencias y dar respuestas a las preguntas que registraron durante su inscripción, donde vamos a dar pautas generales sobre definiciones de agilidad y algunas consideraciones en su implementación. ¿Ok? A ver, vamos. Okay. Rápidamente procedo a explicar, según Jim Smith, uno de los impulsores del manifiesto ágil, el año 2002, donde conceptualiza la agilidad de esta manera. Y observen, por favor, ¿qué dice? Indica, es la capacidad de crear para responder a los cambios, con el objetivo de tener beneficios en un entorno empresarial turbulento. ¿Esto qué quiere decir? El mercado hoy es cambiante, siempre ha sido cambiante. El cambio es lo único constante, como indicaba Heráclito. ¿Ok? Entonces, cambian los precios, inflación, cambios de gobierno. Hoy por hoy vivimos una situación muy particular, todos sabemos, una pandemia a nivel mundial. En ese sentido, hay que responder esos cambios y obtener beneficios. Y también hay un punto más, el aprendizaje rápido requiere iteraciones. Intentar, revisar, repetir, intentar, revisar, repetir. Esa es la esencia de la agilidad. ¿Y por qué tendríamos que ser ágil hoy por hoy? Como bien lo mencioné, rápidos cambios en el entorno. Hay reducción de tiempo en la salida del mercado. Hoy por hoy las empresas no se pueden dar el lujo para emprender un negocio o un proyecto, terminarlo después de 5 años, 6 años. Imagínense ustedes que entre nosotros coordinemos lanzar un negocio, lo lanzo de acá a 4 años, 5 años, ¿no? No, tiene que haber resultados más a corto plazo. El valor del cliente se entrega cuando tiene el producto, el servicio, en el punto de venta, no exactamente la planificación. No digo que no sea importante planificar, es súper importante. No obstante, el valor el cliente lo encuentra cuando ya usa su producto, usa su servicio, usa su resultado. Y la necesidad siempre, hoy por hoy, ante un método flexible de desarrollo, frente ya a los métodos tradicionales, que si bien es cierto, son importantes, se siguen usando, tuvieron mucho valor en un determinado entorno, época. Hoy por hoy tenemos que ser un poco más flexibles y justamente este adjetivo, flexibilidad, trata con la agilidad. ¿Ok? Estimado Tito, por favor, compleméntame sobre la mentalidad Agile y lo que sigue. Buenísimo, Félix. Gracias a HCB por la invitación. Y bueno, al final, Agile, nosotros pensamos de que, como decía Félix, es poner post-it, sacar todo más rápido, hacer el doble en la mitad de tiempo, ¿no? De pronto no es que se va a hacer un bebé en 4.5 meses, no se trata de eso. Y la idea es de implantar cultura. Entonces, no se puede ser ágil, hacer ágil sin ser ágil. Hacer quizás se puede poner post-its, como les decía. Entonces, el mundo de la agilidad parte del mundo de software. Había gente ya en los 90s que comenzó a hacer las cosas de distinta manera. Entonces, apareció Stream Programming, Crystal y demás. Entonces decían, oye, no podemos pasar 6 meses, ¿no? Diseñando, analizando, planificando, para que cuando hagamos las cosas, la implementación, ya han cambiado muchos requisitos. Y al final lo que estamos programando de pronto no está sirviendo. Entonces, la idea era hacer en lotes de tiempo más cortos, y todos estos genios de software, pues dijeron, bueno, nos reuniremos, hagamos algo, coordinemos. Se reunieron estas 17 personas en Utah, en un centro de esquí, y bueno, dijeron, ¿qué cosas en común tenemos? Y dijeron, tenemos estos 4 valores, que ya los vamos a comentar más adelante. Y definieron que habían 4 valores, 12 principios, y de ahí parten muchas prácticas. Entonces, la agilidad como mindset, primero tengo que pensar de distinta manera, porque si sigo pensando en cascada, ¿no? En procesos que para entornos repetitivos, para entornos en los cuales de pronto hacer un edificio, 2 edificios, 3 edificios,
Claro, hace sentido hacer la forma tradicional por procesos, pero en un entorno cambiante de hoy en día, para proyectos innovadores, la innovación que no está escrita, si yo digo, ¿cómo puedo innovar en mi empresa? No va a haber ni la respuesta en Google. Y si descubren que Google les da la respuesta, algo está mal porque les funcionó a Spotify, les funcionó a otras empresas, pero es por la naturaleza de esas empresas, no quiere decir que me tiene que funcionar a mí. Entonces, acá es donde vamos a hacer hincapié que primero para ser ágiles no tenemos que arrancar haciendo. ¿Me pasan la diapositiva, porfa? Eh, Necesitamos primero cambiar nuestros valores, creencias, principios, porque de alguna forma los hábitos que tenemos están basados en las creencias que tenemos, en el lenguaje que tenemos. En alguna charla que di antes justo hablaba de que el tema de cultura es la forma de hacer las cosas en un determinado lugar. Aquí siempre hemos hecho de esta manera. Entonces, eso ya está como incorporado en nuestros patrones mentales, en nuestras creencias. Entonces, si no cambiamos esas creencias, por mucho que peguemos post-its ahí atrás en nuestra pared y pidiendo, digamos, un cronograma detallado para una innovación, no van a suceder cosas diferentes. De pronto se puede dar una especie de incoherencia, de esquizofrenia organizacional en la cual se dice una cosa y se hace otra. Entonces, muy importante el mensaje acá. Para ser ágiles, primero tenemos que cambiar acá nuestra forma de pensar. No es directamente a decir, bueno, hagamos la pizarra, hagamos los sprints, hagamos estas cosas. No, es como que puede ser así como un efecto de dopamina alto y de nuevo caer en nuestra realidad. Entonces, eso es ser agile. Y lo que vamos a desmitificar hoy día junto con Félix es este tema. O sea que adelante, querido Félix, con nuestro proceso de desmitificación. Por favor, justo vamos a iniciar con el conversatorio. Estas preguntas, bueno, han llegado muchas. Hemos tomado unas 11 preguntas desde el punto de vista de las que se han repetido y consideramos importantes, no considerando las otras menos importantes, claro está, sino por temas de tiempo y por esta restricción tiempo, es que vamos a conversar y responder estas 11 preguntas que vienen a continuación. ¿Ok? Bien. Empezamos, y justo ahí esta pregunta para ti, estimado Tito, ahí veo tu imagen, ¿no? ¿Cómo generar en las organizaciones, la agilidad mental, estimado Tito? Ok, buenísimo. Gracias, Félix. Bueno, lo que sucede yo creo que con la agilidad mental es reconocer de que nuestros entornos cada vez son más cambiantes, ¿no? Yo creo que antes el concepto de VUCA, ¿no? El contexto VUCA, entorno VUCA, era como más ficticio, ¿no? Porque era muy de los soldados, por decir así, de los Marines, ¿no? Un contexto volátil, incierto, complejo y ambiguo. Una cosa era el plan en el papel donde tenían, digamos, sus estrategias, pero otra cosa también era el campo de batalla. Entonces, yo creo que ahora con este mundo de COVID-19 es como que, esto había sido VUCA, o sea, de lo etéreo, digamos, como que ya aterrizó, esto es real. Entonces nos hemos dado cuenta, poniendo de ejemplo la cuarentena, el tema COVID, de que todos estos planes que habíamos hecho trimestrales para el 2020, semestrales, anuales, los hemos tenido que tirar por la borda de alguna forma y hemos tenido que ser ágiles justamente porque hemos tenido que hacer planificaciones más cortas, ¿no? Quizás cada semana cambiaba, cada semana había un cambio en las disposiciones del gobierno, de salud y demás. Entonces, de alguna forma, para ser ágiles, tenemos que soltar un poco este tema de querer tener el control de todo, ¿no? El comando y control cultural, digamos, es como que nos ayuda, que nos dicta a decir que tenemos que predecir todo, a generar estimaciones de todo. Entonces, hoy en día, sacar estimaciones profundas no podemos hacer. Entonces, ahí tenemos que cambiar nuestras creencias, ¿no? Nuestra forma de pensar. De alguna forma, justamente hay este triángulo. Primero tengo que ser, que es pensar, después voy a hacer y después voy a tener. A veces nosotros vamos directamente a los resultados, al tener, pero resulta de que si no sembramos bien,
no vamos a cosechar bien. Entonces, muchos de nuestros patrones, nuevamente, están conectados con estas creencias de que todo es predecible, de que todo es planificable. Sí, la planificación es muy importante. El plan ya es relativo, porque si no, cada rato vamos a tener que agarrar papeles, arrugarlos y botarlos porque el contexto es muy cambiante. Entonces, muy importante, ¿qué es lo que yo creo que sucede versus lo que yo pienso? Percepción versus realidad. Esa sería mi respuesta, querido Félix, a cómo generar agilidad mental. Replantearnos, desaprender. Ahí está. Otra respuesta sería desaprender para volver a aprender. Hacer campo acá en nuestra cabeza para nuevos conceptos, pero para eso tengo que sacar otros. Tengo que sacar para volver a meter. Sí, y si me permites solo un complemento, ya que estamos dialogando al respecto, esto me hace recordar en mis clases de chino, ¿no? Que siempre uno busca aprender en función de lo que conoce y hace la comparación, ¿no? Yo le decía a mi maestra de chino, oye, ¿y cuáles son las vocales en chino? ¿O cuál es el abecedario en chino? ¿O cómo se dice A y B en chino? Y es otro mundo, ¿no? O sea, desaparecen las vocales, desaparece el abecedario, o sea, tenía que desaprender para aprender. Ok, estimados, Buenísimo. vamos aquí. Ok, Yo te pregunto, Félix, mira, dice, en agilidad, ¿la priorización es basada en el valor del negocio o en el valor del cliente? ok, gracias, Tito. Es muy interesante la pregunta. Solamente voy a indicar, hay un valor y un principio del manifiesto ágil, con esto para tener claridad, porque ese es el punto de partida, ¿ok? Dice colaboración con el cliente por encima de la negociación contractual. Ese es un valor. Y un principio es satisfacer al cliente mediante la entrega temprana de valor. O sea, entendería, por los principios y valores, se enfoca al cliente. Y eso tiene mucho sentido. Recuerden que sin clientes no hay ingresos. Y sin ingresos no hay empresa. ¿Ok? Entonces, definitivamente sí, hay que buscar un equilibrio. También no se trata de que el cliente quiere A, B, C, D y hay que voltear también y preguntarnos a nosotros mismos, ¿tenemos las capacidades en este momento para poder proveerlas? ¿Tenemos los activos necesarios? ¿Podemos hacerlo? Pero siempre el valor va en función al cliente. Todo proceso, producto, servicio y negocio debe pensarse en función al cliente. Y ese es el kick del asunto. La priorización viene a partir de allí. Y luego hacer un contraste contra lo que tenemos. Oye, ¿tenemos el suficiente capital para hacerlo? Esto genera mucho riesgo, es una gran oportunidad. Si no lo podemos hacer nosotros, ¿podríamos hacer alianzas? ¿Me explico? O sea, es importante también la priorización en función del cliente, pero equilibrando también con lo que el negocio posee. Ok, estimado Tito, vamos con la siguiente consulta. Estimado, ya que estabas hablando esto del desaprender, de cambiar costumbres, formas de pensar, ¿a qué se denomina una cultura ágil? Interesante la pregunta, querido Félix, porque aquí hay que definir qué es ágil y qué es cultura. De hecho, a mí me pasó de que hace unos 3 años, digamos, donde trabajaba, estábamos implementando ISO 9001, o sea, procesos. Entonces, procesos impacta en cultura, agilidad impacta en cultura. Entonces, la base es la cultura, en definitiva, de lo que tú quieras hacer. ¿Y qué pasaba? De que a veces uno piensa que con una actividad, 2 actividades, 3 actividades ya es suficiente, pero el tema cultural es un proceso que no tiene un inicio y un fin como un proyecto. O sea, el tema cultural no es un proyecto para empezar, porque no tiene un inicio y un fin, es continuo, es una evolución continua. Entonces, bajo esta perspectiva de que la cultura es la forma que se hacen las cosas en un determinado lugar, la idea es de que muchas veces colgamos nuestros valores, principios, misión, visión en la empresa, en las paredes, pero resulta de que ahora lo que tenemos que comparar es si mi cultura organizacional comulga con los 4 valores de la agilidad, con los 12 principios de la agilidad,
Y para resumir, si bien obviamente son un poco más largos los decálogos, digamos, de los valores, pero al final yo los resumo en hacer foco en las personas. O sea, que a las personas no tengas que decirles lo que tienen que hacer, porque emergentemente surge la autoorganización. Los equipos se autoorganizan de por sí. Entonces, si tú haces foco en las personas, de no estar haciendo micromanagement y decirles cada rato lo que tienen que hacer, es ya un gran salto. Dejarles a ellos la perspectiva de que ellos elijan el cómo tienen que hacer. Por algo han pasado un proceso de reclutamiento, de selección, etcétera, porque los has contratado porque eran los más capaces. Para que le tengas que decir qué tienen que hacer cada rato, no hace sentido. El otro tema es hacer foco en el cliente también, que tú lo mencionabas, Félix. Sin clientes no tengo ingresos, ¿no? O sea, al final cada empresa vive de los clientes. Entonces, inclusive hay rituales donde dejan una silla vacía que represente la voz del cliente. Entonces, si estamos tomando una decisión importante en nuestro equipo de trabajo o a nivel gerencial, que hay una silla que represente al cliente. Entonces, yo me puedo sentar en esa silla y decir, oye, estamos pensando que el cliente, esto va a impactar positivamente o negativamente, ¿no? El otro tema es la entrega de valor, que también lo hemos mencionado, que antes que negociaciones costosas, negociaciones que nos volvemos abogados muchas veces, es esta entrega de valor, ¿no? Y la adaptabilidad, yo creo que con el tema COVID hoy en día, todos hemos tenido que desarrollar en un poco más de medida, en mayor medida, la adaptabilidad, de que ya no hay planes perfectos, que de pronto hay un contexto cambiante, y si adaptamos estas cuatro cosas, foco en el cliente, foco en las personas, la entrega de valor y la adaptabilidad, estamos hablando de cultura ágil. Excelente, Tito. Sí, justo haciendo ahí un pequeño complemento, es como Félix Mejía, por ejemplo, decide tener en lo sucesivo una vida saludable a través de una alimentación saludable, balanceada. Esto no tiene un inicio, claro está, pero no tiene un fin, en el sentido que si yo quiero implementar en mi familia, en mi persona, una cultura de vida saludable a través de alimentación saludable, es algo que se mantiene a lo largo del tiempo. Y hay que ser coherente, ¿no? Valores y principios, profesarlos, ser, hacer y tener, como indicas, estimado Tito. Excelente. Buenísimo. Ok. Querido Félix, ¿la agilidad es aplicable a todos los proyectos o se orienta netamente a desarrollo de sistemas? Qué buena pregunta. Sí, buena pregunta, ¿no? Bien, a ver, si bien es cierto, en el manifiesto ágil y todo parte en el mundo del desarrollo del software, es por eso que uno de los valores se llama el software funcionando, ¿no? Sobre la documentación exhaustiva, ¿no? Pero si respetamos estos valores y principios y tomando en cuenta lo que indica Tito, pues adaptabilidad, flexibilidad, pensar en personas, pensar en clientes, orientarse al valor, esto no es exclusivo de desarrollo de sistemas, ¿correcto? Si yo hablo de colaboración, hablo de entrega, ¿no? Hablo de generar valor y hablo de reflexionar, estimados, eso no es exclusivo de desarrollo de sistemas. Esto se puede extrapolar a cualquier contexto, a cualquier negocio. En ese sentido, sí es aplicable. Es más, yo no me atrevo a decirle más que el software funcionando, yo le diría el producto funcionando sobre la documentación exhaustiva. ¿Me explico? ¿Sí? Para no encasillarlo, si bien es cierto, nació en el mundo del software, pero se puede extrapolar a diversos negocios. Puedo colocar como, por ejemplo, ¿no? Una notaría, ¿no? Una notaría que en principio puede empezar con un pequeño local y hacer en una primera iteración firmas legalizadas. En una segunda iteración tendrá su propia web y con trámites en línea. En una tercera iteración tendrá también esos trámites en línea y le añade los testamentos. En la cuarta iteración probamos, ¿no? Ampliamos el mercado o de repente implementamos firma digital. Eso lo va a ir viendo el mismo mercado, la misma situación, el mismo entorno. ¿Por qué? Porque estoy teniendo resultados a corto plazo que me va a decir en función al uso que le da la gente a mi producto, ¿hay aceptación o no? ¿Hay observación o no? ¿Hay mejoras que se puede hacer? Seguramente. ¿Ok? Entonces, se aplica a todo contexto. Lo puedo aplicar a restaurantes, cafeterías, gimnasios, construcción, centros de capacitación, entre otros.
Buenísimo, buenísimo, Félix. Y de hecho, hay que pensar de que no, a veces complementando, eh, a veces queremos tener perfecto todo para recién sacarlo al mercado, pero también hay un time to market que tenemos que tener esa perspectiva, el tiempo de Correcto. mercado, porque imagínense, ahorita, por poner un ejemplo, ¿no? Todos usamos WhatsApp. Hoy en día en WhatsApp podemos chatear, mandar fotos, videos, hacer llamadas, videollamadas, pero WhatsApp no ha esperado a tener todas esas cosas en un solo bloque y entregar, digamos, recién ahora, porque si no, nunca lo hubiera entregado. Partió con una aplicación que era chatear y funcionaba bien. Después, oye, que manden fotitos, después que manden videos, pero ha ido evolucionando incrementalmente. Entonces, como bien decía Félix en el ejemplo, si queremos tener un plan perfecto, así que salga con todo, no vamos a salir nunca. Entonces, hagamos una iteración primero previa, pequeña, donde, como decía, que primero haga cierto tipo de trámites. Ok, veo cómo me va. Después, que sea en línea. Y así sucesivamente hago que vaya creciendo, tanteando también la respuesta del mercado. ¿No? Ese sería, digamos, un poco el aporte, querido Félix. Gracias, Tito. Ok. Estimado, incluso, a ver, ilústranos, por favor. Hay muchas dudas, incluso muchos piensan, se habla de lo mismo cuando decimos agilidad, agile, ¿es lo mismo o son diferentes? Mira, en lo personal, yo he dejado muchas veces de creer en los versus, ¿no? O sea, de que inclusive hay el cascada versus agile, agilidad versus agile, porque al final son herramientas que las sacas cuando te sirve, o sea, no es que tienes que elegir una, ¿no? Así que te apunten con una pistola y digas, elegí blanco o negro, de eso depende tu vida. En la medida que tú necesitas, sacas tus herramientas como Batman, ¿no? Entonces, Agile es el movimiento que viene desde el software que les mencioné, que en 2001 estos firmantes, los 17 firmantes del manifiesto ágil, de los cuales dos son justamente los que crearon Scrum, Jeff Sutherland y Ken Wolbert, Ken Schwaber, perdón. Después, ahí están los 4 valores, los 12 principios y las muchas prácticas. Ahí está Agile, el movimiento Agile. Pero, ¿qué es cuando te dicen agilidad empresarial, business agility, ¿no? Que mucho está de moda. Pues eso yo creo que ya es una consecuencia de, o sea, de que de hecho, como tú mencionabas en la presentación al inicio, querido Félix, de Jim Highsmith, que es la habilidad de crear y responder al cambio para generar beneficios en un entorno de negocios turbulento. Entonces, es una habilidad. ¿Y cómo desarrollas una habilidad? Practicándola. O sea, de pronto yo quiero aprender tenis, leyendo el manual no me va a funcionar, tengo que practicar. Y ahí se va a convertir en una habilidad de que yo pueda raquetear. Entonces es lo mismo. Eh, Utilizando la cultura agile, utilizando sus principios, una vez de que se empapa en la cultura y se genera coherencia, porque ya les digo, muchas veces hay esta esquizofrenia organizacional entre, desde ahora vamos a ser ágiles, vamos a pegar post-its. Sí, pero las personas necesitan más recursos. Nada, tienen que hacer como siempre han hecho, no más, que no sé cuál, y volvemos a la vieja práctica. Entonces, eso muchas veces como que no libera estas expectativas de las personas, los gerentes no tienen la expectativa que pensaban, las personas se sienten desmotivadas con el cambio, entonces desde arriba hacia abajo tiene que haber esa coherencia. Y una vez de que haya una práctica emergente en un equipo, en otro equipo y en otro equipo, ya se vuelve algo transversal de la organización y ahí tenemos realmente la agilidad, que es justamente esta habilidad de crear y responder rápidamente ante un entorno turbulento. Así es, así es. Y acabas de decir algo muy importante, Tito, el tema de arriba hacia abajo, ¿no? Tiene que haber un convencimiento de la alta dirección para implementar estas prácticas ágiles. No exactamente el hecho de repente de tener reuniones diarias, pero para al final de cuentas estar haciendo un cronograma hiper detallado, con un presupuesto detallado, usando estimación paramétrica, 3 valores entre otras, solamente porque me reúno diariamente quiere decir que somos ágiles, ¿no? Es mucho más allá que eso.
Gracias, Tito. Claro, ¿no? Y una cosita más que me olvidaba, perdón, Félix, era de que muchas veces hay jefes o gerentes que contratan al consultor y te dicen, bueno, cuando ya sean ágiles, cuando ya haya agilidad, me llaman para aparecer en la foto. Entonces, como que el gerente se tiene que empapar de que realmente él tiene que ser el primer convencido de que tiene que haber una agilidad en su organización. Porque si es bajo este precepto que te digo, ¿no? Me llaman cuando ya todo esté, me avisan para la foto, entonces va a decir, mucha, pero hay una incoherencia nuevamente. Entonces, para mí, la palabra que me ha resonado desde el año pasado es coherencia, tiene que haber coherencia y ese es el mensaje que quiero transmitirles. Ok, eso se trata, un verdadero patrocinio, ¿no? Una decisión de inversión con conocimiento de causa y efecto. Excelente, Tito. Ok, Te pregunto, ¿es posible mitigar los riesgos al realizar un proyecto con enfoque ágil? ok, Tito, gracias. A ver, riesgos, enfoque ágil, estimados. No quiere decir que porque el enfoque ágil, bueno, parte con la corriente del manifiesto 2001 y en adelante, desaparezcan muchos aspectos fundamentales en los proyectos. ¿Qué proyecto no tiene costos? ¿Qué proyectos no tiene plazos? ¿Qué proyectos no tiene riesgos? ¿Qué proyectos no tiene contratos? ¿Qué proyectos no hay stakeholder? O sea, a lo que voy es, definitivamente la gestión de riesgos es fundamental para proyectos, para servicios operativos, para el análisis de negocio. Yo, por ejemplo, si analizo un negocio, voy a invertir, oye, tengo que pensar en los riesgos que implica esa inversión, ¿ok? Ahora, cuando hablamos de agilidad, es más, incluso indirectamente se están gestionando los riesgos con la agilidad. ¿Saben por qué? A ver, les explico. Imagínate un proyecto que dura un año. Pasa el año, recibe el producto y el cliente dice, no me sirve. Y lo descartas. Un año de trabajo, un año de pérdidas. Pero vamos a cambiarlo de un enfoque ágil. El mismo producto, un mes. Igualito el cliente te dice, no me sirve. Ok, pero mira la gran diferencia. ¿Has gestionado riesgos? Sí, porque tu pérdida ha sido mucho menor un mes frente a un año, en tiempo y en costo. O sea, de alguna manera estás mitigando el riesgo, ¿correcto? Porque estoy lanzando al mercado productos a corto plazo y estoy teniendo pruebas fehacientes en el día a día con la misma gente, con el mismo cliente, ¿correcto? ¿Sí? Además, cada uno desde su rol debe gestionar riesgos. El analista de negocio, vamos a poner un caso, el product owner, por ejemplo, que es la voz del cliente, puede indicar, ¿y qué pasa si el mercado cambia? ¿Qué pasa si la necesidad cambia? ¿Qué pasa si el tipo de cambio sube demasiado? ¿Qué ocurriría si aparecen dos nuevos competidores? Esos puntos debe tenerlo muy en cuenta el product owner, el equipo también, porque el equipo puede generar retrasos, el equipo, alguno de los miembros se puede enfermar, ¿no? El equipo probablemente lo que genere no cumple con las expectativas, o sea, puede haber N escenarios que pueden darse en los proyectos. La gestión de riesgos no desaparece, más bien es implícita dentro de todos los proyectos. Eso sí, cada uno lo debe hacer desde el rol que le compete. El analista de negocio en los riesgos compete al análisis de negocio. El equipo en lo que compete al desarrollo de productos netamente y a criterios técnicos. En el caso del sponsor o el patrocinador, en función de los cambios del mercado, en función de la capacidad de financiamiento, etc. Buenísimo. Y de hecho, algo que, acotando, querido Félix, en un sprint, por decir, en Scrum, cuando de pronto lo que se está haciendo, hay un cambio y el objetivo se ve impactado y de pronto lo que se está haciendo no está aportando ese objetivo, se puede cancelar el sprint en Scrum. Y justamente, ¿para qué es? Para que no estemos haciendo algo que no va a generar valor, porque la idea es de que cuando se hace una entrega, funcione. Entonces, si voy a hacer una entrega que no funcione, no tiene valor. Entonces, ahí también se está haciendo una mitigación de riesgos importante, ¿no? Sí, esto me hace recordar, imagínate una aerolínea, ¿no? Antes de la pandemia
continúe con el proyecto, vamos a suponer que lo hubiese soltado, lanzado para abril de 2020, ¿no? Hoy abrimos la apertura a viajes a otros continentes, ¿no? Suponiendo que sus primeros servicios haya sido a nivel nacional, ahora que sea internacional, y aparece esto, lo de la bendita pandemia. Sería loco, por decirlo de alguna manera, continuar con ese proyecto cuando todo el entorno cambió, donde los vuelos internacionales y nacionales inclusive se restringieron, ¿no? Es muy Claro. importante lo que indicas, estimado Tito. Buenísimo. Oh, a ver, una pregunta para ti de nuestros queridos participantes. Se indica lo siguiente, dice, ¿cómo involucrar a los trabajadores de la empresa con temas de la agilidad? Buenísimo. Para empezar, era justamente lo que decía hace un momento, de que el patrocinador, el gerente, tiene que estar convencido, ¿no? Número uno. Número dos, de que se puede generar como una primera célula, tribu, equipo, ¿no? Squad, como quieran llamarlo, de gente voluntaria. O sea, de decirles, miren chicos, equipo, empresa, desde ahora necesitamos implementar este nuevo enfoque ágil, se trata de esto y lo otro. ¿Quiénes quieren participar? Porque si de pronto a mí, que soy uno de los que está en contra, o de pronto soy el que dice, aquí siempre hemos hecho así las cosas, y me obligan a participar de ese movimiento, de pronto yo voy a ser un detractor, ¿no? O sea, de pronto puedo sabotear quizás, ¿no? Entonces, lo mejor es de que haya, se jale a voluntarios, porque tal cual hay personas que dicen, así siempre hemos hecho las cosas, no hay que cambiar. Hay otras que dicen, oye, qué interesante, hay que cambiar, busquemos nuevas formas. Entonces se jala primero a generar un equipo con estos voluntarios que de alguna forma respiren, vivan, sientan, gusten todo este tema de los valores, los principios ágiles, los rituales que ello conlleva. ¿Y qué va a suceder? De pronto tiene que ser visible ese cambio. Tiene que ser visible, porque si no va a ser visible, es como si ustedes juegan fútbol o cualquier deporte y meten gol, van a gritar gol, ¿no ve? Entonces, lo mismo sucede. Todos los goles que hagan en las primeras interacciones como equipo ágil, hay que gritarlas. Y de pronto, las personas de al lado van a decir, oye, ¿qué están haciendo? ¿Qué son estos papelitos? ¿Qué son estos rituales? ¿Qué son estas reuniones diarias? Yo también quiero participar. Entonces, de alguna forma se cross-poliniza dentro de la organización y otras personas se pueden volver adeptas al movimiento. Y bueno, es como la curva de Roger, ¿no? Donde tienes los innovadores, los early adopters, la mayoría temprana, la mayoría tardía, y obviamente van a quedar los rezagados, que esos van a decir, no, no hay que cambiar las cosas. Pero es así, por lo tanto se mantiene la jerarquía de alguna forma, no se la rompe, porque también no seamos ilusos, de alguna forma tiene que haber, pero también se vuelve una redarquía, una forma de redes donde las personas, muy aparte de sus funciones y sus cargos que tienen, operan en redes de otros departamentos. Entonces, de esa forma involucras y muy importante, comenzar con los voluntarios. Ese sería mi tip, querido Félix. Excelente, excelente. Voy a tomarlo muy en cuenta. Excelente, Tito. Excelente. Bien. Buenísimo. Vamos con la siguiente pregunta. Querido Félix, ¿cómo se puede gestionar una PMO ágil? Ok, PMO ágil, Oficina de Gestión de Proyectos Ágil. Sí he visto esa pregunta. Bien, en principio hay que pensar, basándonos en los principios de agilidad, orientarnos al valor. ¿Qué es lo que le da valor a la organización? O sea, no hay que pensar de manera encasillada, voy a implementar una PMO de control, voy a implementar una PMO de soporte, voy a implementar una PMO estratégica. Incluso, no es que tú hagas un diagnóstico y digas, no, tú necesitas la PMO híbrida. Tampoco es así. Para esto justamente viene haciendo un símil con la agilidad, la PMO iterativa. Esto es una opinión, he trabajado ya en PMOs, ¿no? Teniendo éxitos y fracasos, ya tanto en entidad privada y pública, ¿sí? Bien, en ese sentido hay una metodología
que difunde el PMO Global Alliance a través de la metodología PMO Value Ring, y justamente me parece muy interesante dar a conocer esta primera parte, en lo que indica que los que definen las necesidades o beneficios de alguna PMO son los stakeholders clave. Eso es lo primero. O sea, en principio, es como que tú y yo, Tito, tengamos un negocio y queramos implementar una PMO. Imagínate que tengamos una consultora de TI, que veamos infraestructura, desarrollo de sistemas, pruebas, etc. Y tenemos que saber cuáles son las necesidades de nuestros clientes y de la organización por ende, ¿ok? Y a partir de ahí, en función a lo que hace una PMO, tenemos que definir cuáles son los beneficios que esperamos de la PMO. Ojo, digo beneficios. No hablemos tanto en funciones de la PMO, sino en beneficios, resultados positivos. Como por ejemplo yo puedo indicar, mira, el beneficio sería, necesitamos una mejor definición de nuestras prioridades de inversión. ¿Correcto? 1. 2. Y necesitamos definir o aterrizar iniciativas. Número 3. Necesitamos menor exposición a riesgos. Otro sería, necesitamos resultados a corto plazo. Si ustedes se dan cuenta, estoy hablando en función de beneficios. Ahora, vamos a hacer un match con las funciones de la PMO. De repente, en una primera versión de la PMO, se va a encargar mejor definición de prioridades, definición de iniciativas, o ya, las funciones serían formulación y evaluación de proyectos y definir criterios de priorización. ¿Me explico? Sería la PMO primera versión. Se me ocurre. Viene otros beneficios a seguir. Segunda versión, porque ya estamos soltando PMOs funcionando. Hablamos de menor exposición a riesgos y resultados a corto plazo. ¿Cuáles serían esas funciones de la PMO? Difundir prácticas ágiles, por ejemplo, ¿no? Contratar personas que conozcan de temas de agilidad, o también generar productos orientados al valor, haciendo prácticas de gestión. En ese sentido, son funciones alineadas al beneficio. Vamos sacando PMO versión 1, PMO versión 2, PMO versión 3. Ahora, quizás pueden decirme, Félix, pero los proyectos tienen que ser ágiles para hablar de una PMO ágil. Ahí viene un poco la controversia. No necesariamente, incluso hablo de PMO, Project Management, Project Manager. Entendería que la figura del Project Manager no desaparece por completo, es más, tiene que coadyuvar, y en este caso ya no aplicaría un tanto un commanding, un request commanding, ¿no? Un liderazgo comandante, sería más una especie de líder servicial, y es más, siempre orientado a los puntos fundamentales que tiene que ver orientarse al valor, centrado en las personas, centrado en el cliente, ¿ok? Ser colaborativo, ser flexible, ser adaptativos. Es más, esta PMO tiene que tener la capacidad de definir, oye, ¿cuáles son las iniciativas que le da valor a la organización? ¿Correcto? Y a partir de ahí, gestionarlas. Por ahí me pueden decir, ¿qué pasa, Félix? Y creo que yendo más a detalle a la pregunta, ¿no? Quiero manejar PMOs con 14 semanas de duración cada proyecto. Mira, si vas a utilizar cronogramas detallados con alcance detallado, hay línea base de costo establecida y ya tienes contratos de precio fijo con esta empresa, bueno, sigue haciendo prácticas tradicionales. Total, esos clientes te van a pagar por el resultado que vas a tener. Ahora, si tú eres dueño de la organización, eres dueño o de alguna manera responsable de todos los procesos de la organización y tienes un cliente involucrado 100% contigo, de alguna manera sí se puede armar una PMO ágil. Primero, iterando, versión 1, versión 2, versión 3, y 2, vamos a tomar proyectos ágiles, proyectos tradicionales, después proyectos híbridos, y poco a poco cada uno de nuestros proyectos vamos considerando que puedan aplicar prácticas de Scrum, o de Stream Programming, o de Lean, o de Kanban, etcétera, etcétera. Pero siempre iterando. ¿Ok? Esto es, a grosso modo, lo que consistiría, estimado Tito, desde mi perspectiva, en mi percepción, una PMO ágil. Buenísimo, Félix. Buenísimo, gracias. Ok, Tito, continuamos. ¿Cuál es el tiempo recomendado para un sprint o iteración? Claro, buenísimo. De hecho, bueno, sprint dentro de Scrum, porque el término sprint viene de Scrum, que es un bloque de tiempo. Según la guía Scrum, así si uno se vuelve fundamentalista de la guía, que es la base, que yo creo que ahí es súper importante siempre de que cuando se vaya a aprender algo,
se utilice algo que sea muy cercano a la fuente, ¿no? Entonces, en este caso, es la guía, ¿no? Y la guía te dice que es un mes. Ahora, los desarrolladores de software, que son los que más utilizan Sprint, utilizan como una mejor práctica 2 semanas. Pero la respuesta siempre va a ser depende. Depende del objetivo del sprint, depende de los entregables que se han comprometido a hacer, de las historias de usuario que el Product Owner se ha comprometido a hacer. En todo caso, no tiene que ser más de un mes. Ese sería, digamos, el consejo. No puede durar menos de una semana tampoco. Entonces, si va entre 2 semanas y un mes, yo creo que es algo positivo. ¿Cuál es la medida perfecta? Es descubrir en el camino, porque uno va descubriendo también la velocidad del equipo de trabajo. Entonces uno va descubriendo de que nuestro equipo ha tenido una curva de aprendizaje, ha tenido las fases de Tuckman, ¿no? De cómo se van definiendo el equipo. También hay una fase de storming, de normalización, donde de pronto me estoy conociendo con mis compañeros. Entonces, en la medida de que se conozca ya la performance del equipo, ustedes ya van a descubrir el número de semanas ideal. Pero si nuevamente nos vamos al libro, no tiene que ser más de un mes. Mientras suceda eso, maravilla. Excelente, excelente, Tito. A pesar que hay otros cuerpos de conocimiento que extienden un poco el tiempo, ¿no? Sin embargo, claro, nos Hacéis, basamos en la guía Scrum de los pioneros Jeff Sutherland y Ken Flower, ¿no? sí, tal cual. Excelente, excelente. Ok, Um, ok, querido Félix, ¿es mejor certificarte como Scrum Master, Product Owner, PMI ACP? ¿En qué entidad? ¿Cómo lo ves, querido Félix? esto me hace recordar, y creo que esto de los versus y las comparaciones creo que es natural, no sé si en nuestras sociedades latinas o de todo ser humano o también los niños. Yo recuerdo cuando preguntaba de pequeño, papá, ¿cuál es mejor o quién es más fuerte, Batman o Superman? ¿No? O también a veces uno pregunta, me dicen, Félix, ¿cuál es mejor, ingeniería industrial o ingeniería de sistemas? ¿O quién hace mejor labor o mejor función? Miren, para empezar, Scrum, bueno, la guía Scrum tiene 2 pioneros, ¿sí? Ken Schwaber y Jeff Sutherland, pero no es que sea la certificación ni entidad oficial, ni Scrum Alliance, que fundaron en conjunto, y después Scrum.org, ¿no? Que ya se independizó. Es más, ellos indican, no es oficial. Hay muchas entidades que han contribuido en el tema de Scrum. Y es más, yo te diría en todo caso, esto también es una opinión, y estimado Tito y estimados participantes, que quien te diga esta certificación es mejor por tal motivo, son por 2 motivos. Y tú te vas a dar cuenta. O porque su negocio representa esta certificación, esta casa certificadora, o 2, tiene una certificación justo de esa entidad o casa certificadora, ¿no? Las certificaciones no se hicieron para competir. Los marcos de conocimiento, metodologías no se hicieron para competir, se hicieron para servir. Esa es mi frase. Ya los negocios propiamente vamos nosotros y hacemos competencias, ¿no? Y comparamos, ¿no? Entonces, cuando me preguntan cuál es mejor y de qué entidad, en principio todo va a depender. Es más, estamos tocando un tema muy importante, el valor. Y el valor va en función de tus necesidades. ¿Cuál es tu necesidad exactamente? En principio, descubre bien tu necesidad. Ahora, Scrum Master o Product Owner, depende. ¿Tú qué rol quieres ocupar en el mercado? ¿Quieres ser un Scrum Master, un facilitador, un implementador de prácticas ágiles en la organización? ¿O quieres representar a la voz del cliente, de tener criterios de priorización, conocer del negocio? ¿Okay? ¿Qué es lo que quieres hacer? Todo parte de qué quiero hacer. ¿Ok? Y la certificación PMI-ACP no se especializa propiamente en un rol, en este caso va más orientada a un conjunto de enfoques ágiles, Stream Programming, Lean, ¿no? Desarrollo orientado a pruebas, Scrum, te da una explicación general, ¿sí? Y avala que conoces de prácticas ágiles. Digamos que la certificación, estimados, siempre va a ser un complemento, nunca
un elemento decisor. Tienes que tomar en cuenta también qué pide el mercado. Si de repente estás postulando a una entidad X, por ejemplo, y piden unas benditas certificaciones con tal entidad, porque puede darse el caso. Entonces, bueno, ándate por esa entidad. Si me hablas de puntos de comparación, podríamos entrar a detalle porque tendría que comparar muchas guías, ¿no? Por ejemplo, la guía Scrum versus el Scrum Body of Knowledge del Scrum Study, del BMDU, o tendría que compararles el Scrum Manager BOK de la empresa Scrum Manager, una empresa española, entre otras. Todos suman, amigos, todos suman, ¿ya? Entonces, al final de cuentas, primero, en función de tu necesidad, ¿no? Yo considero que no hay mejor o peor certificación, eso lo dejo a tu criterio, ¿sí? Y es más, bueno, HCB Group en la actualidad es afiliado con CertiProf y Scrum Study, no dejando de lado las otras certificaciones si gustan que ustedes pueden elegir, ¿sí? Eso sería mi recomendación y respuesta a la pregunta, estimado Tito. Buenísimo. Y sí, en definitiva, es como que hay mucha influencia hoy en día, pero al final, como tú decías, es el camino que tú quieres seguir, ¿no? O sea, lo que te va a dar beneficio a ti, eso es lo mejor, porque al final, cuando el mercado te pide una certificación y demás, y el reto, ahí es el reto y la invitación es de no quedarnos con la certificación, porque muchas de las certificaciones obviamente va a ser una inversión, no lo veamos como un gasto, va a ser una inversión, demanda un esfuerzo también porque hay que estudiar, pasar el curso, pero de ahí hay que practicarlo, ¿no? Entonces hay muchas certificaciones que como que hago 2 días de curso y ya tengo el certificado y hay un examen cortito. Y está bien, hay que aplaudirlo, pero realmente la clave es de que ustedes se desafíen a practicarlo. Entonces ahí va a generar mucho más valor. Exacto, exacto. Ese es, yo diría, estimado Tito, el punto de partida. Es el punto de partida la certificación y el complemento a su vez es como uno dice, ¿no? Me decían, Félix, quiero aprender mis clases de defensa personal. Ya, en una semana la hago, me decían 16 horas, ¿no? Va, y me vuelvo un Kung Fu Master, ¿no? Y etcétera. Y no se trata de eso, es un entrenamiento constante. Y es más, hablamos de prácticas ágiles, hablamos de control empírico, aprendizaje basado en experiencia. Buenísimo, es el inicio, muy importante. Así es. Estimado Tito, y todo esto de la agilidad, ¿cómo ayuda a tu criterio en la gestión de proyectos? Bueno, en la gestión de proyectos, Félix, yo creo que hay que saber reconocer primero el contexto. ¿Qué proyecto es? ¿Qué tipo de proyecto? Algo que a mí me hizo sentido mucho es el modelo Kinefin, que es se me fue, Snowden, de David Snowden, Ya, que básicamente son 4 contextos: claro. simple, complicado, complejo y caótico. Caótico, Entonces, claro. lo que es simple, que lo conozco a la perfección, ya he hecho un proyecto, 2 proyectos, mi gente ya está preparada ya. Cuando les hablo de proyectos, digamos, de obras civiles, tecnología, de cualquier naturaleza, y hacen con los ojos cerrados en base a su experiencia, utilicemos todo lo que es predictivo, cascada, porque el cono de incertidumbre en los proyectos repetitivos, que ya son, digamos, los que ya nos manejamos por defecto, digamos, es más bajo. Pero si de pronto tienes proyectos cuyo cono de la incertidumbre es más ancho, ¿no? Es más grande, es más exploratorio, buscas en Google y no hay referencias de que, pucha, no hay nadie que haya hecho esto antes, por decir, antes no había Facebook. Entonces, ¿cómo yo podía validar que si hacía Facebook, ¿no? El Mark Zuckerberg, ¿cómo iba a validar que eso iba a tener éxito? Explorando, experimentando. Entonces, ahorita vemos como que todos estos fenómenos de Facebook, Netflix, qué sé yo, claro, ahora son un boom, pero antes no había. Entonces, imagínense si hasta hubiéramos tenido que tener la certeza de un cronograma, de aplicar los 49 procesos de la guía PMBOK en hacer exploración, ¿no? Experimentación. Es aquí donde en los entornos complejos surge la innovación, surge la experimentación. Yo soy el primero, el pionero que tengo que hacer esto. Entonces, yo voy a escribir la práctica de esto. Yo voy a escribir el Book of Knowledge, si ustedes quieren, de esta temática que aborda a mi empresa, a mi situación, a mi realidad.
Entonces, ¿cómo ayuda a la agilidad en tema de proyectos? Pues obvio, hay proyectos que son más inciertos y que tengo que ir en lotes más pequeños de trabajo, como decía Félix, haciendo esa mitigación de riesgos. No gastar todo un año sin motivo, sino haciendo lotes de trabajo más pequeños, mensuales, digamos. Y también hay que, cuando uno experimenta, hay que tener un entorno seguro al error, no necesariamente al fracaso, pero sí el error de decir, pucha, mi hipótesis era esta y el mercado me ha dicho que no era la correcta, no respondió el mercado a esto. Pero no es que, fracaso, encuentren al culpable, hay que despedirlo. Si tenemos esa cultura todavía de quién es el culpable, no vamos a innovar y la gente se va a quedar muda con sus ideas, ya no las va a saber exteriorizar. Entonces, la clave es de que para todo lo que es exploratorio e innovación tengamos este entorno seguro a fallar, porque la clave es de pronto fallar rápido y barato. Entonces, así tengo un balance en mi gestión de proyectos, cascada, predictivo y ágil. Entonces, no me quedo atado en ninguno de los dos y para mí a veces es como que a las personas se las condiciona como que fuera a una bifurcación y tienes que tomar cascada o agilidad. Mi consejo personal es tomarlas ambas, porque no todos los proyectos son iguales. Excelente, Tito. Muy agradecido con compartir estas preguntas y respuestas. Yo sé que hay Igual. muchas preguntas en el tintero. Mil disculpas porque se han extraído 11 preguntas. Hay más preguntas y es muy probable que tengamos una iteración 2 en un siguiente conversatorio, ¿ya? Para contestar a preguntas faltantes y otras, ¿sí? Me encantaría que podamos seguir respondiendo preguntas por temas de tiempo. Perdónennos, no lo vamos a poder hacer. Y solamente ya para finalizar este conversatorio, estimado Tito, a ver si nos comentas sobre las conclusiones 1 y luego la última, pues para que cerrar con Claro. broche de oro, ¿no? Buenísimo, gracias Félix. Como conclusiones tenemos que la implementación de la agilidad implica una gestión del cambio organizacional y cultural. Si no se cambian estas bases de valores y cultura, a mí me ha tocado ver muchas veces de que implementaremos Scrum con este equipo de trabajo, pero un equipo de trabajo en el cual no querían evidenciar sus errores. Entonces la transparencia, por decir que es uno de los pilares de Scrum, no había en ese. Entonces no falló porque Scrum era malo, no falló porque la práctica era mala, sino porque la cultura no estaba preparada. Entonces, primero hay que preparar la cultura y de ahí ustedes pueden implementar agilidad y lo que ustedes deseen, ¿no? Inclusive, me animo a decir, inclusive procesos. Pero si no está habilitada la cultura, no sé, es más difícil. Entonces, muy importante, gestión del cambio organizacional para el tema de cultura. Genial, gestión del cambio organizacional, a tomar nota, estimados. A ver, me permito acá compartir 3 conclusiones más. Y sin empresas ágiles no existen proyectos ágiles, ¿no? Y tiene mucho sentido, ¿no? Si no entreno, no voy a poder dar un buen performance o rendimiento deportivo. Definitivamente tiene que haber proyectos ágiles y, como decía Tito, tiene que haber una coherencia con la organización, con los patrocinadores, con la alta dirección. Y cuando hablo de empresas ágiles, imagínate una empresa que tenga el mismo producto y servicio de hace 20 años atrás. Los mismos procesos de hace 20 años. Pero dice, vamos a hacer proyectos ágiles porque ponemos una mesa POSIT y tú vas a ser el consultor que contratan proyectos ágiles. Y me pasas la voz cuando ya esté terminado. No tiene sentido. Proyectos ágiles nacen de empresas ágiles. Es muy probable que tiene que cambiar, tiene que haber un cambio cultural, una gestión del cambio cultural, organizacional. Es muy probable que cambie la estructura organizacional, sus procesos, sus productos y servicios que ofrece también. ¿Correcto? Una comparación así rápida, no sé si creo que la gran mayoría de conectados son de Perú, ¿no? Y bienvenidos a los de otros países. La sanguchería El Chinito, no sé si la conocen, esta sanguchería emblemática, creo que tiene ya más de 50 años, ¿no? Al principio, siempre con su mismo proceso, su misma forma de atender, sus mismos productos, ¿correcto? Y en el mismo lugar. Luego, toman la batuta los nietos, si no mal recuerdo, y ya han hecho todo un desplazamiento, un versionamiento. ¿Por qué? Porque han sacado nuevos productos y han empezado
a mudar diversos locales en otros distritos, o sea, empiezan a iterar, ¿correcto? Y de eso trata la agilidad, no quedarnos enfrascados en lo tradicional y buscar un mago para que lo implemente, no, tiene que haber un cambio coyuntural de la empresa. Otro punto más, la tecnología cumple un rol de soporte, eso es importante. La tecnología es una herramienta, estimados. A veces creemos que la tecnología nos va a solucionar todo. Y es más, hablamos del área de TI como la responsable de que los proyectos no sean exitosos, etc. Recuerden, tecnología cumple un papel de soporte. Es como que, bueno, yo me compro un Ferrari, ojalá, ¿no? Pero no sé manejar, ¿no? O me compro un Toyota, no sé manejar. O sea, por más que me compre una excelente herramienta, si no sé utilizarlo o no uso el 100% de sus funcionalidades, y ojo, la tecnología siempre debe ser de soporte, ¿ok? Tienes que tener claridad en tus procesos, en lo que vas a hacer. Si no tienes claridad en los temas de agilidad, en los proyectos de agilidad, etcétera, de nada vale que inviertas, por ejemplo, en Jira, por ejemplo, en un software de gestión ágil, ¿no? Tienes que tener claridad en tus procesos, en tus roles, en tus objetivos, etc. Un punto más, sin análisis de negocio no hay agilidad que valga. Eso es muy importante. Yo no puedo invertir en agilidad si no he hecho un análisis de negocio. ¿Y qué significa análisis de negocio? ¿Cuáles son mis clientes? ¿Cuáles son mis competidores? ¿Cuánto dinero tengo? ¿Con quién puedo hacer alianzas? ¿En qué puedo invertir? ¿Me explico? O sea, yo no puedo invertir en agilidad o en cualquier proyecto si no hago un análisis de negocio, si no conozco mi negocio, si no conozco el mercado. Ese es el punto de partida. Y es más, en la guía de Scrum habla de los responsables del negocio. En otras prácticas o en otros cuerpos de conocimiento hablan inclusive, bueno, ya mucho más estructurado, caso de negocio. Pero ese es el punto de partida para dar nacimiento a proyectos. Es más, cuando se habla de implementación ágil, o implementación de Scrum, hay que hacer un análisis de negocio previo. Esto corresponde ahora, invertimos en esto, porque también para implementar agilidad es una inversión, ¿correcto? O sea, ese es el punto de partida. Y estimado Tito, para que cierres con broche de oro, la conclusión... Gracias. Esta quinta conclusión parte de los principios de la agilidad, que es equipos de proyectos que aplican agilidad deben considerar como sus pilares la motivación del equipo. No existe, un maestro mío decía, no existe equipo de alto rendimiento sin alta conexión. Entonces, equipos motivados. Entrega de valor al cliente. Si la entrega de valor o el valor percibido que queremos dar a percibir no está en el cliente todavía, no está entregando valor, o sea, tiene que estar en el cliente. Recién ahí tiene chiste. La búsqueda de la excelencia, ¿no? De que de pronto no entreguemos cosas a medias. Excelencia, o sea, tiene que ser justamente con ajustes frecuentes para adaptarse a los cambios. Haciendo retroalimentaciones más rápidas y más frecuentes, me adapto a los cambios y eso va a generar una espiral o un círculo virtuoso de excelencia en mis trabajos, en mis entregables con el cliente. Y de eso se trata el quinto punto, mi querido Félix. Excelente, Tito, muchas gracias. Como dice el corazón ágil, ¿no? Colaboración, entrega, reflexión y mejora. Términos fundamentales cuando hablamos de aplicar agilidad. Excelente. Buenísimo. Muy bien, muchas gracias a todos por su participación, ¿sí? Mil disculpas porque ya estamos sobre la hora. Sé que han quedado seguramente muchas preguntas en el tintero. Les prometemos que vamos a hacer una siguiente versión de este conversatorio, ¿ya? Y agradecerte, pues, Tito, por tu participación, por tu presencia. Gracias, Félix. ¿No? Y creo que esto no debería quedar aquí, ¿no? Porque siempre, producto de nuestras respuestas, inclusive puede haberse generado, en algunos casos, aclaraciones o quizás más dudas, ¿no? Y creo que tenemos acá para largo y tendido. Totalmente, Félix. Gracias a HCB, a ti, a Clelia. Y definitivamente vamos a hacer una iteración número 2, donde quizás ya asignemos más tiempo para que las personas interactúen, de eso se trata, y nada, HCB, son un hit.